Brian Tracy presenta el curso Fénix sobre la psicología del conocimiento. Software para el cerebro. ¿Cuál es el recurso más precioso en su vida? Pues si usted es como yo soy, mi recurso más precioso es el tiempo. Según todos los estudios recientes que se han hecho últimamente, los adultos en América y Canadá y otros países valoran su tiempo antes del dinero casi en cada instancia. Ahora, como resultado de lo que hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, que si cambia su mundo interno puede cambiar su mundo externo, una de las cosas que comienza a fluir dentro de usted es la impaciencia. Si usted piensa que si cambia su programación interna, su mundo externo cambiará para adaptarse a usted, entonces tal vez tenga prisa de cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a hablar de cómo puede lograr un cambio rápido y permanente de programación interna. A esta sesión la llamamos software para el cerebro. Yo no sé mucho de computadoras, pero sé esto. Una computadora tiene una cierta cantidad de utilidad como una pieza de hardware, pero lo que hace que la computadora funcione es la programación que usted le mete. Entre más sofisticado y complejo y productivo sea un programa, más valiosa será la computadora. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tomar las cosas de las que hablamos en términos de programación mental, visualización, afirmación, etcétera, y vamos a combinarlas en una serie de técnicas que puede usar para multiplicar, para acelerar el proceso en el cual sus nuevos pensamientos e ideas son aceptadas por su subconsciente y después cómo ponerlas a trabajar y atraparlas en la realidad. La primera técnica de la que vamos a hablar es lo que llamo la técnica de programación por escrito. Es una de las más simples y sin embargo es tan poderosa que casi asusta. Se lo he dicho a muchas audiencias, pero se los diré a ustedes, que si solo practican esta técnica, valdrá la pena 10 veces el tiempo y el precio de este programa. Si la única cosa que aprenden es esta técnica, la diferencia en sus resultados será sorprendente. Cuando yo aprendí esto por primera vez y lo apliqué hace años, no podía creer cuán eficaz era. Y todo lo que necesita usar es la disciplina más una de estas. Esto es lo que yo uso, una libreta de espiral, cuesta $1.99 en Walgreens Drugs. Todo lo que tiene son páginas rayadas y lo que se hace es usarla para escribir y volver a escribir sus metas. Compre una por $1.99 y úsela como la base de la técnica de programación por escrito. Les explicaré cómo funciona. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que aprendemos o tomamos la información en 3 formas. Tomamos la información en forma auditiva. En otras palabras, escuchamos la información o decimos la información. La tomamos visualmente, vemos la información y la tomamos kinestéticamente. Sentimos la información. Ahora, cada una de estas es una buena forma de aprender, o sea, de meter la información a la mente subconsciente. Sin embargo, entre más de estas pueda combinar en forma simultánea, junto con alguno de los otros principios mentales y técnicas de las que hemos hablado, más rápidamente se acepta la información. A veces, si combina la información en la forma correcta, se acepta en forma instantánea como un cambio permanente en su programación subconsciente. La técnica de programación por escrito se basa en esto, como también algunas de las otras técnicas de programación de las que hablaremos en pocos minutos. La técnica de programación por escrito se basa en el hecho de que si escribe algo requiere de una concentración total, la ley de la concentración. No puede escribir con exactitud, en forma correcta, ni hacer nada más al mismo tiempo. Así que escribir requiere concentración. Y no solo requiere eso, también requiere de lo visual, porque no puede escribir sin mirar. Y cuando lo hace, tiene la tendencia a subvocalizar, en otras palabras, a decir las palabras mientras escribe, aunque no pueda oírlas con un oído consciente. Las escucha interna y kinestéticamente, se mueve y siente. Requiere de una energía mental, emocional y física tremenda el escribir. Así que las técnicas de programación por escrito dicen que cada mañana, sin falla, reescriba sus metas. Después de haber leído, reescriba sus metas. Por cierto, todo este proceso puede tomar como 2 minutos, tal vez 5.
Puede llegar al punto donde, como me sucede a mí, le tome hasta 1 hora. Reescriba sus metas principales en afirmaciones positivas en tiempo presente y personal. En otras palabras, sus metas podrían ser: gano X número de dólares al mes, peso X número de kilogramos, soy sobresaliente en mi campo, hago esto, logro, ejecuto, escojo, etcétera, etcétera. Lo que quiera hacer, tener o hacer, solo escríbalo en una serie de afirmaciones, una a la vez. Ahora verá, hablaremos del establecimiento de metas más adelante. Verá que al escribir sus metas una y otra vez pasará algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderán a reescribirse primero y tenderán a ser calificadas para convertirse en agudas y distintas. Si cada vez que reescriba sus metas principales, las está conduciendo, las está imprimiendo en el fondo de su subconsciente, lo que lo conduce a la garantía de que se imprimirán en su realidad. Cada vez que reescriba sus metas principales, las está programando en su subconsciente y las está estableciendo como un mecanismo direccional, del modo en que establecería un mecanismo direccional en un proyectil guiado, así que lo moverá inequívocamente hacia la dirección del logro. El número 2 es: cierre los ojos cuando haya reescrito sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta importante o las metas del día ya logradas. Visualícelas como una realidad. ¿Cómo se verían? Por cierto, algo muy valioso que puede hacer es recortar imágenes de revistas y ponerlas en su libreta para que pueda realmente ver una fotografía. ¿Quiere tener un bello auto, una hermosa casa o algo parecido? Ponga una fotografía de eso, una fotografía muy clara, y cuando escriba su meta podrá ver la fotografía y cerrar los ojos y alimentar esa fotografía en su mente subconsciente. La tercera parte es la más importante, es: imagine la sensación de placer que experimenta. Imagine la sensación de placer que experimentaría si ya la tuviera. Solo imagine que ya es una realidad. La forma en que imagina eso es una realidad. Imagine que está camino hacia su meta. Y su meta está camino hacia usted. Y hay un tiempo predestinado cuando usted estará listo y cuando eso estará listo. Cuando todo esté listo y que usted y su meta se encontrarán. Y no puede acelerar el tiempo. No puede hacer que vaya más rápido y no puede hacer que vaya más lento. Pero lo que puede hacer continuamente es repetir la fotografía y el sentimiento y la descripción una y otra vez. Y exactamente en el momento y el lugar adecuado se encontrarán. Algún día tal vez me escriba una carta y me dirá cuán notablemente ha funcionado en su vida, porque ha funcionado perfectamente en la mía y en todas las vidas de muchas otras personas. Ahora, el segundo punto, y déjeme darle el punto clave, se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación simplemente dice que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo, entre más fuerte golpe, más esfuerzo físico o energía necesita y más rápido logrará algo en el mundo físico. Si quiere conducir un auto más rápido, pisa el acelerador que hace que la máquina trabaje más y lo impulsa hacia adelante. Sin embargo, en el mundo mental es exactamente lo opuesto. La ley de la relajación dice que en todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. En todos los trabajos mentales el esfuerzo se vence a sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que entre menos intente, mejor funciona. Y es interesante, puedo darle un ejemplo perfecto: las relaciones. Notará que en cualquier relación que tenga que funcione, entre más intente hacer que esa relación funcione, más difícil es, porque una relación básicamente es una entrevista de mentes. Y cuando se relaja y deja que la relación fluya, la relación se desenvuelve de la forma en que debería. Cuando trata de acelerar o reducir la velocidad de algo de su propio tiempo, se crea una crisis, se crea una tensión, un estrés y ansiedad. Y lo que tenga que ver con el trabajo mental, lo que tenga que ver con las mentes, todas las interacciones con las personas tienen que ver con las mentes. Lo que tenga que ver con las metas y los sueños y los planes requiere que usted se relaje y lo deje desenvolverse. Por eso decimos: cierre los ojos, visualice, imagine el sentimiento y solo relájese sin hacer ningún esfuerzo. Y entre más relajado esté, más rápidamente el subconsciente aceptará la idea. Y la siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se usa específicamente antes de cualquier evento no recurrente de importancia. Antes de cualquier evento no recurrente, eso significa que solo ocurre una vez.
Por ejemplo, si va a estar en un evento deportivo, o si va a ir a una entrevista para un trabajo, o un incremento, o si va a ir a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los mejores vendedores usan esta técnica de programación rápida. Es muy, muy poderosa. Lo que hace es que tiene un efecto temporal, pero lo prepara psicológica, física y mentalmente. Programa su concepto propio y su subconsciente para darle las palabras, acciones y comportamientos que son perfectamente apropiados para la situación. Todos los atletas usan esto, como lo hablaremos en un segundo. ¿Cómo usar la técnica de programación rápida? Digamos que pronto tendrá una ponencia. Un amigo mío dio una conferencia importante a 2.500 personas y estaba muy tenso y preocupado. Le dije, mira, lo que tienes que hacer la próxima vez que pienses en esa conferencia es cerrar los ojos y usar esta técnica. Cierra los ojos así. Primero que nada, visualiza el resultado perfecto. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, visualiza si puedes bosquejar lo que vendrá, una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas. Visualiza el resultado perfecto, o sea, el resultado perfecto para una discusión sobre un aumento terminaría cuando el jefe te dé el aumento. El resultado perfecto de una conversación de ventas con la persona que firma la orden de ventas. El resultado perfecto de la solicitud de un trabajo es conseguirlo. En el caso de mi amigo, su resultado perfecto era conseguir una ovación, así que visualizó la ovación calurosa, programó a su mente y vio al público ponerse de pie y darle una ovación al final de la charla. Después afirme la visualización. En otras palabras, dígase algo como: esta conferencia va maravillosamente, esta conferencia tuvo mucho éxito, o me siento completamente perfecto al final de esta conferencia, o esta conferencia es un éxito completo. En otras palabras, dé una afirmación que sea consistente con ello y afirme la visualización. Y después emocionalice o imagine cómo se sentiría si lo experimentara y libere. Esta es la palabra clave. Después solo libérelo como si ya hubiera pasado. Déjelo seguir. Como si ya hubiera pasado, como si ya fuera cosa del pasado, el evento y el resultado perfecto del evento ya hubiera ocurrido. Y libérelo y déjelo ir. Cae como una tarjeta de computadora dentro de la computadora y la computadora subconsciente comienza a trabajar. Una técnica muy, muy poderosa se basa en lo que se llama repaso mental. Y el repaso mental es una técnica que usan todos los hombres y mujeres que mejor se desempeñan. La usan todos los millonarios autodidactas, todos los vendedores sobresalientes, todos los mejores ejecutivos, los atletas olímpicos, todos los campeones del mundo en todos los campos. El repaso mental. El repaso mental es el proceso de vivir la experiencia dentro antes de que se tenga fuera. Eso significa que antes de cualquier evento de importancia a largo o corto plazo, lo que hacen los mejores es recordar y revivir la excelencia. Recuerdan y reviven la excelencia. En otras palabras, piensan en la última vez que se comprometieron en actuaciones como esta y en la satisfacción que tuvieron, en el placer que tuvieron, en el sentimiento de desempeño excelente que tuvieron, y toman ese sentimiento. Es como si tuvieran una pantalla aquí, y esta es la pantalla, una pantalla dividida, y de este lado de la pantalla recuerdan la última vez que hicieron esto de una forma excelente, y en este otro lado de la pantalla se imaginan el evento por venir. Después, cuando esto se aclara perfectamente en su mente, y pueden ver con mucha claridad ese último triunfo, ese último éxito, esa última venta que cerraron, esa última entrevista que salió bien, esa última fiesta de éxito o compromiso social, entonces lo transfieren en una nueva situación que está por venir. Transfieren el sentimiento y la experiencia y enciman ambos. Y así, al anticipar la experiencia por venir, la combinan con los sentimientos de éxito y placer y gozo de la previa experiencia excelente. Lo que eso hace es que programa la mente subconsciente para que usted entre en esa experiencia y se comprometa con las mismas palabras, acciones y comportamientos que le dieron los resultados de éxito al ganar la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? Puede imaginar lo que es ganadores contra perdedores. Simplemente es esto. Todos nos comprometemos en un repaso mental. Usted, yo, todo el mundo. La diferencia entre ganadores y perdedores es que antes de cada evento venidero, los perdedores piensan en la última vez que tuvieron una experiencia similar y no funcionó. Piensan en su fracaso
previo, imaginan vívidamente y piensan cuán apenados, humillados, fracasados y lo mal que se sintieron. Y los perdedores reviven y recuerdan el fracaso y el pobre desempeño. El ganador insiste en revivir y recordar la excelencia y el éxito. Usted puede decir si se va a convertir en ganador o perdedor simplemente mirando lo que piensa cada vez que está por venir un evento. Usted es el que debe tomar la decisión de pensar en lo que desea. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy pensando en lo que quiero que pase o estoy pensando en lo que temo que pase? Recuerde, la tendencia natural es pensar en lo que teme que pase, no en lo que desea. Así que fuerce a su mente usando la ley de sustitución. Saque su mente de lo que teme y rehúse a mantenerlo. Una bella técnica que aprendí hace muchos años: cuando comience a pensar en algo que le provoca que esté molesto, ansioso, tenso, diga esta palabra muy, muy fuerte para sí mismo. Diga, alto. Alto es muy similar a golpear un tocadiscos y hacer saltar la aguja sobre el disco, golpear una grabadora, gritarle a una persona que está diciendo algo. Solo diga alto y lo que hará temporalmente será parar su mente. Y cuando pare su mente, cambie su atención hacia lo que desea. E insista en pensar sobre lo que desea. Cada vez que se dé cuenta de que sus pensamientos van hacia lo que teme, diga usted alto y ponga su mente en lo que desea. Este es un diagrama muy simple. O gráfica. Es así. Esto es lo que desea. Esto es lo que teme. Y aquí se encuentra en este nivel entre lo que desea y lo que teme, subiendo o bajando. Esto, sin embargo, es fácil. La tendencia natural de la naturaleza humana es enfocarse en lo negativo y volver hacia lo que temen. ¿Cuál es el peor resultado posible? Esto requiere esfuerzo. Requiere de un esfuerzo consistente para mantener su mente en lo que quiere. La mayoría de las personas son flojas, la mayoría es indisciplinada, la mayoría no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Lo que hacen es que tienen la tendencia a deslizarse a pensar en lo peor que les puede pasar. Se deslizan hacia lo negativo. Y por eso es que la gran mayoría de las personas son negativas y muy pocas son positivas. Así que esté alerta. Cuando se encuentre a sí mismo pensando en algo que llegará por anticipado, es natural que esté lleno de dudas y temor. Estas son tendencias naturales por una variedad de razones de las que ya hemos hablado. Pero el ser humano superior mantiene su mente en lo que quiere. El ser humano superior para el pensamiento negativo. El ser humano superior se concentra en un desempeño excelente. Alguien dirá, nunca antes lo había hecho. ¿Cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y revivir la excelencia? Sencillo en su imaginación. Puede fingir. Imagine que esto lo ha hecho antes. Finja que ya ha tenido éxito en esto. Piense en cómo actuaría si hubiera tenido éxito en esta área. Camine como si fuera un éxito. En la programación lingüística mural encontramos que existe un estado fisiológico o un modo de andar, de hablar y de actuar que es consistente con cada estado emocional. Y si habla y camina y actúa del mismo modo que lo haría si tuviera confianza, ya lo dijimos, llegará a tener la sensación de confianza con ese comportamiento. Muy importante. Y aquí está otra técnica. Se llama la técnica de programación estándar o la técnica de afirmación estándar. Y esta técnica se hace con tarjetas indexadas o puede usar una serie de metas en un pedazo de papel. Una técnica muy poderosa. Lo que hace es esto. Estos son los pasos hacia las técnicas de afirmación estándar. Establece su meta. Puede establecer de 10 a 15 metas. Su mente subconsciente puede trabajar en 10 o 15 metas a la vez y, por supuesto, debe tener sus metas en prioridad, pero no tiene que preocuparse. De 10 a 15 metas. Número 2, 2 veces al día por la mañana y por la tarde. 2 veces al día por la mañana y por la tarde. Toma cierto tiempo libre donde el número 3 pueda estar sin interrupciones. Y después escriba sus metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. ¿De acuerdo? Metas en forma de afirmaciones personales positivas en tiempo presente. En tarjetas. Muchos aconsejan que se usen tarjetas indexadas para deslizar las tarjetas de atrás hacia adelante. Y solo ponga una encima de la otra y escriba sus metas en letras muy, muy grandes y claras. La mente subconsciente puede ver la meta con claridad de cristal. Luego siéntese con las metas y lea las metas para sí mismo. Lea la meta o la afirmación para sí mismo. Lea
repita y después cierre los ojos. Digamos que la meta es gano $50,000 anuales. Diga en la tarjeta gano $50,000, gano $50,000. Léalo, repítalo, gano $50,000 anuales y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces. Repita la meta de 3 a 5 veces y el paso número 6 es visualice el resultado. Visualice el resultado. En otras palabras, si gana $50,000 anuales, ¿cuál sería el resultado? ¿Sería un auto mayor? ¿Sería una casa más grande? ¿Sería un viaje a Tahití? ¿Sería un guardarropa diferente? ¿Sería un reloj Rolex? En otras palabras, visualice el resultado. No tanto el proceso, sino lo que sería el resultado. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es que puede visualizar el trabajo. Digamos que va a ganar $50,000 anuales y usted imagina que los ganará en su profesión actual. Entonces visualícese haciendo el trabajo de una forma tan excelente que de hecho generará el ingreso. Y después el paso número 7 es imagine la sensación. Imagine la sensación que acompañará el logro de su meta. Imagine la sensación. Cierre los ojos y al sentarse ahí con sus tarjetas, mirando sus tarjetas, imagine el sentimiento de satisfacción con la meta que ya está lograda. Imagine el sentimiento de placer, imagine el sentimiento de logro. Digamos que lo que va a hacer es que va a obsequiarse un viaje a Tahití. Va a los mares del sur, va a descansar en la playa, va a nadar en el bello océano, va a broncearse al sol y a ponerse muy moreno. Y comience a pensar en eso. Otra cosa que puede hacer, por cierto, es conseguir folletos de Tahití, un cartelón de Tahití, un cartelón de un crucero, fotografías de las cosas que va a hacer o tener o disfrutar, que asocia porque entre más emociones pueda asociar con el logro de su meta, más rápidamente el subconsciente lo acepta como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en eso. Y por cierto, esto es lo que yo uso, es lo que usted puede usar. Puede usar tarjetas como estas, que solo son tarjetas indexadas, las que son totalmente blancas. Pero puede usar tarjetas con líneas y sentarse y luego escribir su meta y al leer su meta, repita de 3 a 5 veces. Imagínelo, visualícelo, véase a sí mismo haciendo lo que sea necesario, visualice el resultado y después solo cambie la tarjeta y continúe con la siguiente. Entre más relajado esté cuando haga este ejercicio, debido a la ley de relajación, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Aquí hay algo más que tal vez quieran conseguir. Es una de esas libretas con tarjetas en espiral, tarjetas indexadas. En todas ellas puede escribir una variedad de afirmaciones diferentes y llevarlas consigo y solo doblarlas. Escriba afirmaciones cuando piense en algo que desee y después tómese algún tiempo para revisar sus afirmaciones. Y una última técnica es la llamada técnica de programación de los deportes, que combina todas las demás. La usan los mejores atletas olímpicos, combina el repaso mental y la relajación y se basa en lo que se llama el condicionamiento autogénico, que significa que si quiere llegar a ser un mejor deportista, la técnica es muy simple. Primero que nada, consiga instrucciones sobre el deporte, aprenda de un experto. Estudie y aprenda lo que constituye un desempeño excelente en el deporte. Luego, antes de irse a dormir sentado en una posición muy relajada, haga varias respiraciones muy profundas y relaje su cuerpo y visualice el desempeño perfecto del deporte. ¿Quiere ser un buen esquiador? Es muy simple, lo que hace es esto, aprende a esquiar, vea películas y fotografías de personas esquiando en forma excelente. Después visualícese a sí mismo realmente siendo el esquiador. Cierre los ojos y haga 2 tipos de visualización. El primer tipo de visualización es donde se ve a sí mismo realmente esquiando. Véase a sí mismo y mire su desempeño. Mírese a sí mismo bajando la pendiente. Mírese dando vuelta, poniendo los palos, girando, etc. Mírese esquiando maravillosamente y obsérvese casi como si fuera usted un espectador. La segunda parte de la visualización es cambiar su punto de atención y entonces se ve a sí mismo con sus propios ojos, se ve a sí mismo bajando por la pendiente. La técnica de afirmación deportiva es usada por todos los mejores equipos de fútbol, de baloncesto, los mejores patinadores, los mejores golfistas. Casi todos los atletas olímpicos entrenan su mente una y otra vez. Por ejemplo, los patinadores se sientan, cierran los ojos, ponen su música y después repasan toda la rutina de patinar en su mente mientras toca la música. Por supuesto, lo que pasa es que en su mente nunca se caen y programan su mente una y otra vez
Y esto se basa en un hecho muy simple. Cada vez que visualizamos una acción, realmente enviamos impulsos medibles de energía nerviosa hacia las piernas, los brazos y los nervios que controlan los músculos que usaríamos si realmente estuviéramos haciendo eso. Si quieres ser mejor golfista, mejor esquiador, tenista, jugador de baloncesto, nadador, un mejor orador, lo que sea, use la técnica de afirmación de los deportes para provocar cambios rápidos en la programación. La clave es esta: repetición, visualización, relajación y claridad de sus metas, una y otra vez, hasta que las acepte la mente subconsciente como hechos y comience a volverse verdad en su realidad. Y si se apega a ellas, trabajarán para usted. Si queremos tener éxito, primero debemos creer que podemos. Michael Korda. Técnicas de aprendizaje rápido. Al principio de este curso hablamos sobre el potencial humano y cómo la persona promedio usa menos del 10% de su potencial, cómo el cerebro de Albert Einstein fue extirpado de su cráneo cuando murió y fue estudiado en la Universidad de Cornell y se descubrió que nunca usó más del 15% de su potencial mental en toda su vida, uno de los más grandes genios de este siglo. ¿Qué significa esto, potencial mental? Pues significa la habilidad de usar nuestra capacidad de pensamiento, significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la neocorteza, o pensar en el cerebro de la humanidad. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido, lo que se llama de cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que 1 o 2% de su capacidad de pensamiento, que no usamos el 10%, que si pudiéramos usar el 10% de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar. En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible. Sabemos algunas cosas del cerebro. Sabemos una cosa respecto a la inteligencia, que la inteligencia no es cuestión de IQ. La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar. Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes, descubrimos una cosa. Descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, sino que desarrollan su inteligencia. Pongámoslo de este modo. La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos. Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio o una profesión, un abogado, un doctor, un empresario, no es necesariamente una persona que nació con ese genio, es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica. Así que miren la inteligencia como un músculo. El IQ es maleable. El IQ, o los puntos de porcentaje, o la habilidad mental, es maleable sobre una amplia gama. Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva. El coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar. Esto es muy común. Tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ. En otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje o de estudio en particular. Hablaremos de algunas de esas ideas. Así que el IQ es maleable en un amplio rango, es decir, que uno es mucho más listo de lo que piensa. Uno es más inteligente de lo que ha creído. También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio. Se han encontrado personas en extremo inteligentes, pero porque han sido criadas en ambientes negativos, se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes. Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en 10º grado porque pensaban que era un completo fracaso académico, resultó cuando trató de enrolarse en el ejército que su coeficiente intelectual era de 175. Inició 6 negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años, porque le probaron que era brillante y la razón por la que no ponía atención en la escuela no era porque no tuviera inteligencia, sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba y se aburría completamente. Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen, pero como resultado de sus experiencias previas, su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia, y eso es cierto para todos, casi en cada caso. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse, que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse. La capacidad de aprendizaje es maleable, pues puede aprender
a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender. Esa habilidad para aprender es como un músculo. Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá. Entre más aprenda matemáticas, más capaz será de aprender historia. Entre más estudie filosofía, más capaz será de aprender psicología. Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema. Otro punto importante respecto al aprendizaje es que si quiere ganar más, debe aprender más. Si quiere ganar más, debe aprender más. Esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones que podrá escuchar. Es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento. Su mundo externo de ganancia será un reflejo directo de la cantidad de conocimiento útil que usted tenga. Si usted es como yo, tal vez sea impaciente, tal vez le gustaría aprender más rápido para que pueda ganar más rápidamente, y de eso es de lo que vamos a hablar. Nuestro tercer punto, por cierto, es que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Sabemos que entre más activa sea su mente, más vivirá. Que cuando ve casos de personas que empiezan a desarrollar la senilidad, recién cumplen unos 60 años, son un ejemplo de personas que dejaron de leer hace mucho tiempo y comenzaron a ver mucha televisión. Los ciudadanos ancianos en América ven un promedio de 7 horas de televisión al día, y eso lo que hace es que les forma una mente muy, muy pasiva. Su cerebro comienza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su habilidad para responder y para estar alerta comienza a deteriorarse. Así que entre más aprende, entre más estudie, entre más activo esté mentalmente, más energía tendrá, más vitalidad y más sano estará. De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos como Goethe. Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto a la edad de 85. La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 y aún pintaba a los 100 años. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, aún trabajaba la jornada completa a los 91 años, cuando la mayoría de las personas, si no es que todas, con quienes había crecido, estaban sepultadas hacía décadas. Así que, por ninguna otra razón, más que por el hecho de que quiera vivir para siempre, debe convertirse en un aprendiz activo e inteligente. Debe desarrollar la capacidad de aprender y debe aprender a aprender. Ahora, allá por los años 50, en Bulgaria, un hombre llamado Georgy Lasonov comenzó algunos experimentos que han tenido una influencia tremenda, Georgy Lasonov, tremenda sobre nuestro pensamiento en el mundo occidental en el último par de décadas. Se ha escrito un gran libro sobre su trabajo llamado El Superaprendizaje, que habla sobre los resultados de sus experiencias. Lasonov comenzó a estudiar el hecho de que la información estallaba a tal grado que nadie podía estar actualizado ya en su campo, que sin importar cuál fuera su campo, decenas, cientos y hasta miles de artículos se escribían cada día y que nadie podía absorber la información, y se preocupó por la necesidad de crear un modo para que las personas aprendieran más rápidamente. A su sistema lo llamó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Algunas personas superaprendizaje. Todo significa lo mismo. Significa cómo puedo absorber más información a una tasa más rápida. Lo que Lasonov descubrió fue esto. Comenzó como pionero de la investigación de cerebro completo. Descubrió que en realidad hay 2 hemisferios en el cerebro y ambos hemisferios desempeñan funciones diferentes, que las personas que aprenden mucho mejor son capaces de armonizarlas y usan ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras funciones. También descubrió que existe una masa de tejido que divide a los cerebros llamado cuerpo calloso, y que los niños hasta la edad de 5 o 6 años aprenden 25 veces más que la tasa adulta, y su pensamiento fue: ¿no sería posible volver a crear la condición que existe en la niñez temprana que hace que los niños aprendan a una tasa fantástica de velocidad en la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió que al ver las funciones del cerebro, descubrió que el hemisferio izquierdo y el derecho eran responsables de formas de pensar muy diferentes. Solo déjenme darles un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal, piensa en términos de palabras, y el derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de pinturas. El izquierdo es analítico, este es analítico, mientras que el hemisferio derecho es holístico. Ve todos los hechos y toda la información, ve la imagen, por así decir. El hemisferio izquierdo es pragmático, es muy dado a los hechos. El hemisferio derecho es intuitivo.
y es la base de la intuición y los sentimientos. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver las cosas que puede contar, tocar, probar o sentir. Y el hemisferio derecho es abstracto. Es el responsable de los conceptos abstractos, científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal porque ve las cosas en orden y también es secuencial. Le gusta tomar las cosas una a la vez. Por otra parte, el hemisferio derecho es musical y artístico. Este también es espontáneo. Es el responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es el responsable del lenguaje, de la unión de las palabras en un orden lógico para formar oraciones y también es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es el responsable de la danza y la poesía. Y ambos hemisferios, para poder trabajar adecuadamente, deben armonizar. Pero tienen funciones muy diferentes. Cuando Lasonov hizo sus investigaciones, descubrió otra cosa, que cuando estudió la forma en que las personas aprendían, descubrió que las personas aprenden a diferentes niveles de actividades de ondas cerebrales y como resultado de diferentes cosas. Descubrió que el cerebro funciona en 4 niveles diferentes y el primer nivel es el llamado nivel beta. El nivel beta es 14 ondas por segundo o más. El nivel beta son ondas normales, donde estamos usted y yo. Cuando nuestra mente está muy activa, nuestra actividad de ondas cerebrales, o lo que se llama ciclos, nuestra actividad de ondas cerebrales es frenética. Es donde la mayoría de nosotros pasamos el tiempo, y también es el tiempo en que aprendemos menos eficientemente. Dijimos que descubrió que debajo de ese nivel beta estaba el nivel alfa. El nivel alfa era de 8 a 13 ondas o ciclos por segundo, y este era, por así decirlo, un nivel más modulado de ondas, y descubrió que tenemos la tendencia de aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda, el estado en el que estamos cuando estamos completamente relajados, cuando soñamos despiertos, o antes de irnos a dormir. Bajamos a este nivel. Debajo del nivel alfa está el llamado nivel teta. El nivel teta es de 5 a 7 ondas por segundo. El nivel teta tiene ondas más grandes, y este nivel teta solo se da cuando estamos a punto de empezar a soñar. Se llama el área de alucinación o de ilusionismo, y es donde comenzamos a tener sueños justo antes de irnos a dormir. ¿Han tenido una experiencia de ser despertados al estarse durmiendo y ser sacados de repente de ese nivel teta? No estaban en delta, no estaban profundamente dormidos, notarán qué desagradable es. Pero lo que Lasonov descubrió fue que el nivel alfa teta, este nivel de aquí, es donde aprendemos mejor. Y cuando aprendemos a este nivel, nuestra habilidad para aprender aumenta en forma dramática. Debajo de teta está delta. Delta es de media a 4 ondas por segundo. Y estas son ondas largas. Ahora, a menos de media onda por segundo, uno ya no está funcionando. Realmente, el cese de la actividad cerebral en los encefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte. Ahora, lo que Lasonov trató de hacer dijo, ¿sería posible llevar a las personas desde beta, donde están despiertas, y llevarlas al nivel alfa-teta, y de cierto modo activar los cerebros izquierdo y derecho para que trabajen simultáneamente? Y descubrió un método usando música y relajación. Y comenzó su experimento allá por 1965, 1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Comenzó con el lenguaje, y el lenguaje que escogió fue el idioma francés. Si usted fuera a tomar un curso de francés en su universidad local como adulto, se esperaría que tomara un periodo de 3 a 4 horas, y 3 horas parece ser lo ideal para estudiar un idioma. Se esperaría que en 3 horas usted aprendería de 25 a 40 palabras. Y se esperaría que tuviera un nivel de retención hasta el día de su examen final, con el estudio debido, etcétera, del 80%, o tal vez menos. Lo que Lasonov descubrió fue que la mayoría de las formas en que aprendemos en nuestra sociedad son ineficientes, casi deplorables, y que la persona promedio que consigue un grado universitario en nuestra sociedad después de 4 años y de 25 a 50 mil dólares de gastos, olvida entre el 80 y 90% de todo lo que aprendió en la universidad antes del verano siguiente a cuando dejó la universidad. Realmente casi un 80% se pierde en los 30 primeros días.
Unos profesores universitarios sugieren probar esto en la mayoría de las universidades del país. Y muy simple, muy sencillo. Solo se tendría que llamar a todos 48 horas después de su examen final y que lo volvieran a hacer. Se encontraría que la forma tradicional de aprendizaje, que es llenar el cerebro con la mayor cantidad de información posible, llegar y hacer el examen y luego volver a hacer ese examen, verían que olvidaron casi todo, que esta forma de aprendizaje es muy ineficiente. Toda la información que aprendemos de ese modo se pierde. Es por eso que si llevó un curso de idiomas en su escuela y después fue a uno de esos países donde hablan ese idioma, tal vez no podría recordar más de 3 o 4 palabras y tal vez estén equivocadas. La Sonov decidió usar la música y la relajación. Y esto fue lo que hizo. Bajo condiciones muy cuidadosamente controladas, escogió a 60 estudiantes. Esos 60 estudiantes fueron escogidos de una gran variedad de ocupaciones y ninguno sabía nada de francés. Se les monitoreó muy de cerca y personas que no estaban a favor de este experimento los vigilaron atentamente. En 1966 escogió a las 60 personas y pensó que tendría que incrementar enormemente el nivel promedio de aprendizaje con el fin de conseguir la aprobación para el establecimiento de su Instituto de Sugestología. El Instituto de Sugestología fue posteriormente establecido en Bulgaria. Lo que hizo fue, tomó a estas personas, y tenía 60 personas. Su meta era que aprendieran 150 palabras por sesión, 150 palabras por sesión con altos niveles de retención. Lo que hicieron fue que los ingresaron, tocaban música suave, la luz era tenue, y les leyeron las palabras en las tarjetas con el francés por un lado y el búlgaro por el otro. Y al leerlas, los estudiantes tenían que repetir las palabras en un estado de profunda relajación y los llevaron a un estado de conciencia total y repasaron las palabras y los examinaron con ellas. Descubrieron desde las 3 primeras sesiones, primero que nada, repasar en un estado relajado, segundo, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y tercero, revisar de nuevo en el estado consciente. Y descubrieron que desde la primera sesión conseguían un 98% de retención y que en los exámenes al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido. Condujeron este experimento por 6 semanas y cada estudiante en la clase consiguió un 98% de retención sin ninguna experiencia en el idioma. Y antes de terminar con este experimento, en el 66 pidió voluntarios y consiguió 15 más. 15 de estos estudiantes se ofrecieron y él dijo, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues llegó el sábado y trabajaron todo el día porque nadie en la historia registrada ha aprendido nunca 500 palabras en un día. Y al final del día consiguieron un 98% de retención en 500 palabras. Y un punto interesante fue que muchas de estas personas estaban sufriendo de desórdenes mentales y realmente 40% de ellos provenían de los registros de psicólogos y psiquiatras. Después de este periodo de aprendizaje de 6 semanas de aprender 150 palabras al día, casi todos ellos estaban mucho mejor. No había estrés en este tipo de aprendizaje, era muy relajante. Descubrieron que aclaraba sus mentes y se sentían maravillosamente después, contrario a nuestra forma actual de aprendizaje tan estresante, tan tensa y tan competitiva. Descubrieron que después de aprender estas 500 palabras, al final del día todos se sentían perfectamente, no había estrés ni fatiga, nada. Bueno, dijo, veamos si es posible incrementar esto antes de desbaratar el experimento, y volvió a llamar a 12 de los estudiantes, a los mejores. 2 semanas después se reunieron para ver si podían aprender 1000 palabras en un día. 1000 palabras flamantes en un solo día. Y el resultado fue que al final del día habían podido aprender las 1000 palabras con una retención del 98%. Lo interesante después, unos 6 meses después, llamaron a todos los 50 estudiantes para ver cuánto del idioma recordaban. No tuvieron oportunidad de leer, no tuvieron oportunidad de hablar y descubrieron que retuvieron un 69%. Sin repaso, y con un repaso la retención total fue del 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, de bajar al nivel alfa-teta y de activar ambos cerebros había llevado a un incremento dramático en la habilidad de aprendizaje. En 1974... la Sonov, bajo experimentos controlados, incrementó la tasa hasta 1800 palabras en un día con un 98% de retención. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, la Sonov aumentó la tasa hasta 3000 palabras en un día.
y logró, al activar el cerebro, un 98% de retención. Esto es extraordinario, es algo que diría nunca visto ni creíble, pero lo que Lasonov descubrió fue que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita. La capacidad de su cerebro para aprender y para retener información. Por ejemplo, si habla bien inglés, Tal vez use como 1,200 a 2,000 palabras en el transcurso de un día normal de su vida. Todo lo que necesita son 2,000 palabras para ser fluido o funcional en cualquier idioma. La persona angloparlante promedio usa menos de 1,200 palabras. Realmente algunas personas, en especial al descender en la escala educacional, usan a veces menos de 500 palabras en todo su idioma. 2,000 palabras le permiten leer cualquier periódico, cualquier revista, oír radio, ver televisión, excepto cualquier cosa técnica. Lo que Lasonov probó fue que era posible para una persona aprender un idioma al día, pero permanentemente. Y esta tecnología está comenzando a cambiar la forma en que aprendemos. Está comenzando a revolucionar toda nuestra comprensión del lenguaje. Lasonov también ha desarrollado muchas otras técnicas y entendimientos. Descubrió que la música suave y gentil es una parte crítica de este aprendizaje. Que la música barroca, la música de 60 latidos, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la actividad de ondas cerebrales y el cuerpo y la mente entran en sincronía con la música y la información que ingresa es crítica. Que puede aprender temas técnicos, puede aprender medicina, filosofía, psicología. He tomado varios cursos sobre aprendizaje acelerado u óptimos para aprender estas metodologías y lo que he descubierto es que puede aprender, aún sin ninguna de las ciencias ni la tecnología, puede aprender cosas muy, muy rápido si hace lo que le voy a decir. Estas son las claves para acelerar la forma de aprender. La número 1 es definir qué es lo que quiere aprender y necesita aprender con el fin de tener más éxito y ser más eficaz. No puede aprender algo en lo que no está interesado. No puede aprender algo que no mantenga su atención. No puede aprender algo aburrido. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El número 1 es definirlo. Y cuando comience a estudiar, defina su propósito. ¿Por qué está aprendiendo este tema? Piénselo detenidamente, lea todo, estudie y solo estudie las cosas con un objetivo en su mente. Debe tener una meta. Número 2, debe tener un deseo intenso de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender porque alguien más quiere que aprenda. El número 3 es siempre estudie cuando pueda con la música clásica. Música clásica suave, sin palabras. Música clásica suave de cualquier tipo, en especial música del periodo clásico de Mozart, Bach, Brahms, Dvorak, Beethoven, Stravinsky, por ejemplo. Estos compositores tienen un golpe, un estilo barroco clásico dentro de su música. Y si estudia con música clásica o incluso con sonidos ambientales, sonidos de olas, océanos, música blanca, si tiene ese fondo, relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información entre por el cerebro izquierdo y se internalice en el cerebro derecho, donde se almacena en el asiento de la memoria, y lo que se desea hacer a través de la música es relajar al cuerpo calloso, relajar el cerebro para que la información pueda fluir hacia el cerebro izquierdo y hacia el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición del espacio. La repetición del espacio es importante. Muchos me preguntan cómo es que puedo dar un curso como este todo el día sin notas, y algunas veces lo hago día tras día, doy cursos sin notas. ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria, solo estudio todo el tiempo y uso la repetición del espacio y la repaso una y otra vez. Por cierto, también hay otro punto. Entre más se aprenda, más se aprenderá. Cuando comience a estudiar, recuerde que toma práctica aprender cómo aprender. Toma práctica, práctica, práctica. Entre más practique el aprender a aprender, más probable es que aprenderá. Los primeros días que esté estudiando un nuevo tema, toma un tremendo esfuerzo. Otro punto importante es variedad. La variedad de las estimulaciones es importante. El número de formas diferentes en que se estimula su mente, diferentes revistas, diferentes juegos, diferentes conversaciones, diferentes temas, etcétera, etcétera. Bombardee su mente continuamente con estímulos que desafían su mente y verá que desarrollan la capacidad de aprender y recordar más. Y número 7 es, recuerde esto, se llama el lapso de atención.
El tiempo, cuando aprende más, es al principio del periodo de estudio y al final del periodo de estudio. ¿Qué le dice esto? Le dice que en vez de estudiar o leer un periodo largo de tiempo como este, digamos 2 o 3 horas, lo que hace es romperlo y tomar diversos descansos para que tenga una serie de reposos y siempre recordará lo que aprenda al principio del descanso, al principio del periodo y al final del periodo, el principio y el final. Así que entre más descansos tenga, entre más variedad pueda poner en su estudio, más rápido aprenderá. La clave es recordar esto. Todo lo que usted es o llegará a ser solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente. La información práctica, útil que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo, pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Jerry Gillis.